Este programa es presentado por Inverfin. Bienvenidos a Confrontados. El idioma español viene del latín y nació en Castilla y es uno de los pocos idiomas que tiene una Real Academia que se encarga de actualizar y adaptar el lenguaje con el correr de los años, con el correr de los siglos. Hoy está en velo este idioma por gente que busca incluir unas cosas y gente que quiere mantenerlo como está. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En un mundo donde prácticamente reina el maniqueísmo, lo mejor que uno puede hacer es confrontar dos ideas. Por eso, esta noche tenemos un material para presentar el tema que vamos a tocar. Los empresarios, los alumnos, los niños, los profesores, los políticos, son palabras generalizadoras que incluyen a hombres tanto como a mujeres, pero hoy entran fuertemente en discusión. A esto, un sector lo denomina masculización del lenguaje, en cambio otros lo consideran como una expresión de rebeldía ideológica. El uso de la arroba, la X o la E representa a un grupo invisible como aquellos que no se sienten ni hombres ni mujeres. La Real Academia Española lanzó un manual en donde rechaza el uso de la vocal E como un sistema de inclusión. Nuevamente a esto, el sector feminista consideró que la RAE está totalmente influenciada históricamente por el patriarcado. Académicos como Mercedes Bengoechea, sociolingüista y catedrática en filosofía, hacen por su parte la defensa al lenguaje no sexista desde sus áreas de estudio con libros como Lengua y Género. Hoy se enfrentan dos académicos, el magíster en lingüística literaria, licenciado en letras y lengua inglesa, Nelson Aguilera, y el sociólogo y docente de universidad, Raúl Riccardi. Esto es Confrontados. Estamos en compañía del sociólogo Raúl Riccardi y el licenciado Nelson Aguilera, escritor. Me parece bastante curioso la presencia de estas dos personas aquí, ya que aquellos que creen que hay que lograr un lenguaje inclusivo están más relacionados a las personas y aquellos que defienden el idioma español en su escritura están más relacionados justamente a eso puro del lenguaje. Por eso tenemos un escritor y un sociólogo para confrontar estas dos ideas. Ahora, ¿qué es y qué no es el lenguaje inclusivo, profesor? Bueno, ante todo, un gran saludo para vos y para toda tu audiencia. Y por sobre todas las cosas, estamos aquí para discutir esta cuestión del lenguaje inclusivo, que según algunos quieren incluir nuevas formas, nuevos léxicos. Y eso vamos a discutir aquí justamente con el colega. Vamos a ver un poquito qué es lo que es. Licenciado, sociólogo. Sí, licenciado en sociología. Entonces, buenas noches para la audiencia y vamos a tratar de conversar sobre este instrumento de comunicación que cuenta las comunidades. Y entonces es interesante ver cómo se utiliza y cómo construimos significado. De eso se trata básicamente, ¿verdad? ¿Quién es el agente? ¿Quién es el actor? ¿O cuál es la institución que tiene que de alguna manera atribuir significado a las cosas, a las relaciones que se dan entre los actores, entre los sujetos, entre las personas? Introducidos los invitados, damos la bienvenida también a un excelente staff que nos va a estar acompañando esta noche para también hablar un poco y confrontar también las ideas de parte de lo que ellos mismos opinan. Así que muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Confrontados.
Ahora, lenguaje inclusivo. Mucha gente realmente está instalado, a mi criterio, un maniqueísmo con respecto a esto. O estás a favor o estás en contra, no hay como un punto medio. Los que tienen la camiseta puesta del no lenguaje inclusivo lo defienden a capa y espada, y de la misma manera aquellos que creen que hay que incluir de repente una E o una X. ¿Por qué se da en este momento ese maniqueísmo con respecto a este tema, profesor? Bueno, yo lo que veo es que ante todo hay una ideología detrás, ¿verdad? Toda esa ideología tiene una agenda que seguir. Esa agenda, por supuesto, incluye lo lingüístico. Pero lo lingüístico no va solamente por una ideología de darle unas formas diferentes. Hay que analizar bien lo que es la lengua. Primero hay que entender que la lengua es arbitraria, la lengua es convencional, la lengua en ese sentido no se impone. Vos no podés imponerle a una sociedad cómo tiene que hablar, porque la lengua es un organismo dinámico que se mueve y la propia sociedad es la que va dándole el cauce que tiene que darle. Entonces, se pueden crear leyes, se pueden crear normas, pero la sociedad habla como quiere. Y la lengua, como dice Chomsky, el uso hace la norma. ¿Qué quiere decir eso? El uso del lenguaje es tan fuerte que la sociedad es la que habla como quiere, dice lo que quiere y va preparándose de alguna manera. Ahora, esta gente quiere imponer un poquito esta cuestión de cambiarle el todes, etcétera. Había ya el todos y el todas. Y en cierto modo en inglés se hizo algo. Pero interesantemente lo que pasó dentro del mundo del inglés, yo me acuerdo cuando tuve que hacer mi tesis en Escocia, tenía que respetar usando his, her, cada momento. Porque el posesivo su en inglés no tiene género, pero en castellano no. Yo digo, por ejemplo, Juan, su casa, estoy hablando de Juan, masculino, digo Emma, su casa, femenino, pero su en castellano no varía, pero en inglés sí varía. His, her. ¿Qué sucede? Cuando tenía que escribir, tenía que respetar eso porque había una fuerte postura feminista de las profesoras de estilística. Y era una imposición académica y no era tan fácil. Y teníamos que ir respetando. Y muchos escritores, en el Reino Unido especialmente y en Estados Unidos, cuando iban a escribir sus libros, muchas veces aclaraban que no es que ellos están en contra del feminismo ni cosas por el estilo, pero van a respetar las normas tradicionales de hablar inglés de una manera. Y lo hacían. En castellano sucede lo mismo. De alguna manera, la gente, ¿qué quiere? Que se tenga que cambiar. Por eso empezó con el todos, todas. Niños, niñas. Correligionarios, correligionarias, etc. Pero el idioma castellano, desde el punto de vista de la normativa, tenés un masculino y eso engloba todo, según la regla. Al englobar todo esto, ¿qué sucede? No podés alterar así nomás. Luego vino un movimiento fuerte feminista, que ya empezó en la década del 90, en Chile. Una lingüista trató ya de hacer con esta cuestión del todes y convertirlo en es todo lo que fuere. Pero no logró mucho. Porque la fuerza de la lengua es mucho más que una postura política. Ahora, profesor, en este aspecto, no solamente la Real Academia es la que me parece que pone esto, sino hay también como una especie de coyuntura que habla. Porque no es la Real Academia la que te dice que vos a las personas que tienen discapacidad no le podés decir discapacitados, sino más bien es una especie de contrato social que establece no le digas discapacitado, le decís persona con discapacidad. Entonces no estamos solamente atados a lo que es la Real Academia a la hora de hablar, licenciado. Bueno, lo que tenemos que tener con respecto a lo que dice el profesor Aguilera, es interesante ver cómo están las instituciones. Las instituciones establecen las normas, ¿verdad? Y esas normas tienen vigencia en la medida en que los actores aceptan y dan su conformidad para expresarse de esa forma o de alguna manera buscar otra forma de comunicarse. Lo que pasa es que las normas, sobre todo sociales, y la lingüística o las gramaticales, pertenecía a un grupo muy específico de personas. En una perspectiva así de Marx, hablaríamos de una sociedad de clase. Y es la clase social la que establece el tipo de lenguaje que se va a utilizar. Y hay dos clases sociales, uno con muchos recursos y puede manejar con solvencia, con altura, con cultura, esas normas y expresarse de una manera con una
claridad, con una coherencia y con una línea argumentativa bien acabada. En cambio, hay otros sectores como que no acceden a la misma educación, no acceden a los mismos recursos. Entonces, va generando otro tipo de lenguaje y tiene otro tipo de expresiones, otra modalidad y otro tipo de recurso expresivo. Entonces, esto mismo va confrontando. Aparecen nuevos movimientos sociales que exigen también su poder nombrar las cosas. Por eso hablaba antes con un participante, aquí y el profesor lo señaló de entrada, acá hay una ideología, y claro que sí hay una ideología detrás, y la ideología se conecta con poder, y la ideología se conecta con sectores sociales, y esos sectores sociales reivindican el derecho de nombrar las cosas. Están los instituidos, las instituciones, y están los movimientos sociales que sienten, que se dan cuenta, que perciben que hay problemas que no resuelve estas instituciones y entonces meten allí, como decía el profesor, con fuerza exigiendo que se nombren y se busquen, den nuevo significado a las cosas. Ahora, para mí, lo más importante de esta discusión es ver, yo coincido con lo que dice el profesor, y en el sentido de que es muy difícil de cambiar la forma, pero lo más importante es reconocer que existen formas de nombrar las cosas y de asociar significado con cosas. La sociedad en que vivimos, que no es homogénea, es fragmentada y cada fragmento o segmento social tiene su discurso y su forma expresiva. Entonces, ahí es importante mirar que vivimos en una sociedad o sociedades también de instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones que tienen que marcar la pauta? Y si, más bien orientar, porque la gente, yo diría la gente más que sociedad, porque sociedad es muy envolvente, muy grueso, muy denso, dicen mis alumnos adolescentes y no tan adolescentes también. Entonces, ver eso de que está el Estado. El Estado establece pauta. Que se le haga caso, es otra cosa. Están las iglesias, que también trabajan y fuerte en ese sentido por nombrar las cosas. Y viene otra institución que se mete en todos los sectores, que es el mercado. Ahora yo quiero saber, licenciado, profesor, ¿por qué este lenguaje, a su criterio, incluye y por qué este lenguaje no incluye verdaderamente a las personas? Decía el profesor, todos, es ya para todos, valga la redundancia, solamente que es como que no les agrada o no se siente representado por eso. No es que están excluidos, sino que no les agrada. Entonces, ¿por qué, si ya están incluidos a su criterio, este lenguaje es inclusivo? ¿Y por qué para usted no se trata de un lenguaje inclusivo, sino más bien, capaz, no sé si voy a decir algún disparate, capaz alguna moda en ese sentido? ¿Por qué es de esta manera? Bueno, lo que pasa es, nosotros tenemos dos cosas. Está lo que se llama la descriptiva y está lo que se llama la prescriptiva. La prescriptiva está dada prácticamente por las instituciones. En este caso, la Real Academia de la Lengua o lo que fuere, es una institución prescriptiva. Te está diciendo cómo se tiene que hablar, cómo se tiene que escribir, cómo se tienen que llamar las cosas. Por otro lado está la descriptiva. La descriptiva se ocupa específicamente de la lingüística de ella. ¿Y qué hace? Analiza cómo la sociedad se manifiesta, cómo la sociedad habla. Y allí entramos dentro de la sociolingüística. Ahora, ¿qué hace la sociolingüística? Estudia cómo la gente se expresa, cómo habla normalmente, ya sea desde el punto de vista léxico, ya sea desde el punto de vista sintáctico, ya sea desde el punto de vista, llámale cangrejo. ¿Y qué hace? Analiza eso. Ahora, si la sociedad toda empieza a usar, todos y todas, ese uso podría llegar a ser una norma, pero no lo es. Porque estamos hablando de 550 millones de personas que hablan español. Es la segunda lengua internacional
en el país, en el mundo. Está el inglés con 750 millones, luego el español. El chino no cuenta porque no es lengua internacional, es una lengua más bien de un país, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? 550 millones de personas no usan el todes, todos, todas, correligionarios, correligionarias, niños, niñas, etc. Entonces, no tiene la fuerza que debería tener. Si tuviera la fuerza del uso, entonces este uso podría cambiar la norma, porque eso siempre pasó. Y hoy en día la Real Academia, ¿qué es lo que está haciendo? Analiza mucho la descriptiva para poder prescribir. Y ellos mismos se dan cuenta, y son lingüistas, no son personas improvisadas, son personas que conocen la lengua, estudiosas, etcétera, ven que no hay uso. Hay un grupo de personas que quiere imponer su uso. Y eso es peligroso, porque vos no podés imponerle a una sociedad cómo hablar. La sociedad habla como se le antoja. Y vos, entonces, desde el punto de vista sociolingüístico, estás mirando que ese grupito de personas crea su jerga, crea su forma de hablar, y a esto en sociolingüística se le llama anti-language, antilenguaje. Lo que era el jeringoso de repente. Exactamente, y lo mismo sucede con diferentes grupos marginales que van creando sus propios idiomas, por decirlo así, su propia forma de comunicarse. Así tener los drogadictos, que tienen toda una red, una forma de comunicarse, tener los niños de la calle, tener los prisioneros en la cárcel, que tienen todo. Por ejemplo, yo en la cárcel, me acuerdo, me iba a hablar con los muchachos y me dice, profesor, Eusebio Elefante Nambí. Elefante Nambí, ¿qué es eso? Había sido una tortilla, Elefante Nambí, tiene toda su forma de hablar. Entonces, si nosotros analizamos que este movimiento que va surgiendo, si no cunde en toda la sociedad, se convertirá en un antilengua y allí quedará. Porque ya empezó el movimiento, esto en inglés tuvo cierto efecto en las clases educadas, pero no en el pueblo. Eso hay que entender. Las clases educadas son las que de alguna manera tratan de influenciar con ciertas ideologías, porque en la lingüística hay mucha ideología también. Ahora, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, esto se debería, por decirlo de una manera, forzar hasta que en algún momento se vuelva algo común. No se va a poder forzar. El dinamismo, el organismo, vamos a decir, la potencia de la lengua en sí, no permite. No se va a poder forzar esto, licenciado. No, en algún momento la Real Academia no nos va a imponer que digamos todos cada vez que nos refiramos. Pero no estamos hablando de la Real Academia, estamos hablando de la sociedad en sí. Con relación a lo que decía el profesor, en cierto sentido sí, en cierto sentido no, ¿verdad? Porque no se puede imponer. Pero normalmente ustedes que están en la comunicación, sí, en los medios de comunicación masivo, ustedes no imponen, pero inducen. Entonces, como que produce un contagio, presentan como algo interesante, como algo atractivo, como algo novedoso. Entonces, se contagia. En más la técnica, yo coincido que hay poder detrás, hay intereses económicos detrás, hay intereses de grupos económicos, políticos, inclusive religiosos detrás, ¿verdad? Entonces, lo que acá está claro que hay un conflicto en la modalidad comunicativa, ¿verdad? Porque hay sectores hegemónicos que reclaman establecer las normas y de hecho que lo establecen. Y hay otros sectores que dicen, nosotros también queremos establecer nuestras propias normas. Nosotros ahora tenemos una brevísima pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de este tema del lenguaje inclusivo y su forma y cómo se presenta, por supuesto, ahora, tanto a la hora de hablar como en las redes sociales. Pausa y volvemos. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, tecnología, cultura, artística en vivo y mucho más.
Tal vez sea lo mejor dejarme ir con las olas. De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC. Estamos de vuelta aquí en Confrontados para confrontar la idea entre un lenguaje inclusivo y un lenguaje que muchos creen se trata de una moda, de un intento de imposición. Ahora, para los panelistas, para los que están aquí debatiendo, ¿en qué momento uno puede llegar a caer incluso en el absurdo de cosas como decir yo soy periodista o él es psiquiatra? ¿Y en qué momento realmente podemos llegar a incluir el lenguaje? Porque yo particularmente, yo no conozco personas que escriban obscuro, por ejemplo. Pero hoy todo el mundo está escribiendo oscuro y esa fue una adaptación del lenguaje. Así que, ¿en qué momento podemos caer en el ridículo, en el absurdo? ¿Y en qué momento esto podría ser una realidad, profesor licenciado? Bueno, lo que yo veo es que mencionaste dos cosas. Una cosa es la forma de escribir. Otra cosa es una forma del sustantivo, que es una categoría gramatical. Obscuro si se escribía antes, ahora se dice oscuro, o psicología se escribía con P y ya no más, etcétera. Bueno, esa es una cuestión netamente fonética que hace que la parte ortográfica cambie, ¿verdad? No digo psicología, digo psicología. Ahora, por otro lado, si nosotros miramos periodista, psiquiatra, etcétera, que vos decís, hay que mirar la etimología de las palabras, ¿verdad? ¿De dónde vienen las palabras? Las palabras no surgieron porque sí nomás, tiene una explicación. Cambiar radicalmente va a ser difícil. Una cosa que hay que entender es que cada lengua tiene su estructura. Estructura de palabras, estructura de frases, estructura de oraciones. Y esto cambiar es difícil. Ahora, yo entiendo que los jóvenes tengan su postura, quieran cambiar, todo joven tiene sueños, todo joven tiene un ideal, todos los hemos tenido, etc. Pero ¿qué sucede? Puede quedarse con lo que yo dije, con su anti-language, pero la fuerza lingüística no va a cambiar. Esa es mi postura al respecto del lenguaje inclusivo. Pueden hacer ciertas modificaciones, pero van a llegar hasta un límite. ¿Cómo pasó con el inglés? Hasta un límite no va a llegar, hasta allí. Licenciado. Interesante es siempre la construcción del discurso. Él maneja la parte gramatical, ¿verdad? Entonces yo voy de que cada comunidad construye su discurso y de alguna manera va articulando ese discurso y trata de representarse a través de ese discurso. Es decir, se dice lo que se es lo que estaba planteando. Y eso es interesante porque van surgiendo nuevos grupos, nuevas comunidades, nuevas colectividades que también quieren de alguna manera sentirse representados y quieren de alguna manera presentar símbolos y signos que lo representen en el espectro social, por llamarlo de alguna manera, y al no sentirse representado por una estructura gramatical, entonces toman el derecho de reivindicar que nosotros también tenemos el derecho de construir y de establecer ciertos estilos de comunicación, independientemente de si encaja o no con la estructura gramatical vigente. Eso por un lado. Por otro lado, yo no hablaría ni de éxito ni de fracaso, porque no sé exactamente qué va a suceder. Para mí lo único claro en este tema es lo oscuro, como era el ejemplo de ustedes. Entonces, hay tendencias sociales, hay tendencias políticas, hay tendencias ideológicas y hay tendencias lingüísticas que se imponen. Y eso depende mucho de muchos factores, de la conjunción de muchos factores que no necesariamente es la capacidad de comunicación del ser humano. Por eso que ¿hay una probabilidad de éxito? Sí. ¿Hay riesgo de fracaso? Sí. Y depende mucho de la convicción, también de la intención y de la capacidad de proselitismo que tiene esa colectividad de poder imponer esa reivindicación, esa lucha, esos signos, esos símbolos en una comunidad, en una región, en un país.
Ahora la pregunta que yo hago también por parte del staff, ejemplos concretos de una adaptación del lenguaje. Por ejemplo, en algún momento, creo que en inglés era así, no sé si en español fue, esta corriente hippie que tuvo su punto cúspide en los 60, la palabra paz, peace, pasó a ser un saludo. Llegó a cambiar, por ejemplo, el significado de esa palabra por la utilización constante de una colectividad. Sí, llegaron a haber cambios importantes, o sea, pero yo te quiero citar otros ejemplos que sí sé de memoria porque ese caso desconozco un poco. Mira, los cambios han habido, pero justamente, como decía el sociólogo, yo coincido con él de que hay una ideología detrás, hay, o sea, no reconocer eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque una de las palabras recientemente incorporadas en la Real Academia Española fueron las fobias a las minorías sexuales. Vos analizás los manuales DSM-4, DSM-5 de psiquiatría y te vas a dar cuenta que no existe, por ejemplo, la fobia al homosexual, la fobia al transexual, la fobia al bisexual. ¿Por qué? Porque la fobia es un desorden mental. Pero entonces eso es cuando un ridículo, voy a terminar. eso es un Entonces, ridículo, entonces cuando alguien te dice homofóbico, te está diciendo que sos un desordenado mental, que tenés un problema psiquiátrico. Entonces, ¿qué hacen estos grupos lobistas, violentos por otra parte? Van y presionan justamente a la Real Academia para que incorpore dentro de sus filas la palabra homofóbico, transfóbico, para que ellos de esta manera puedan patologizar al que piensa diferente. Entonces, ya dijo justamente Pérez Reverte, uno de los académicos de la Real Academia, que si este tema del TODES y todas estas cosas se llegaran a llevar adelante, él va a renunciar. Es que justamente pasa que entre nosotros, en el grupo de los que impulsamos este lenguaje, pasa eso, que hay un grupo que se quiere regir por esta institución y hay otro grupo que no. Y claro que hablamos de ideología de género cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, por lo que yo nombré, que es la invisibilidad a las personas no binarias y a las personas transexuales. Así que bueno, es absurdo decir que no hay ideología porque sí la hay. Así que eso es algo que quiero aclarar. Por otra parte, yo quiero aclarar lo de las fobias. Eso es un absurdo, un ridículo completo que no sé de dónde ni salió porque es tan falaz. Porque la fobia, en primer lugar, si vos perseguís la etimología, significa miedo o aversión. Tiene dos significados. Aversión no. Busca Aversión miedo no. o aversión. Segundo lugar, las palabras tienen sentidos polisémicos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen más de un significado. Que fobia, en algunos contextos, en algunos registros lingüísticos, signifique un desorden mental, no significa que fobia necesariamente tenga que estar ubicado en un manual de psiquiatría o de psicología. Eso es un completo absurdo. Buscando en la etimología de la palabra y con el sentido común a través de la polisemia, vos podés entender fácilmente por qué existe la homofobia, por qué existe la transfobia, y no es ninguna patologización. Y no es tampoco una imposición. Es justamente por los usos que se dieron a esas palabras. Y es por eso justamente que la Real Academia clasificó la Real Academia Española no fue presionada. Ellos funcionan descriptivamente también. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos controlan qué palabras se están usando. Miran, pues esta palabra se usa mucho. ¿Y qué significado le dan los hablantes? Bueno, este significado. Entonces ellos agregan en su diccionario. Pero no por una imposición, sino por una descripción de cómo se utiliza el lenguaje. Consideraciones finales ahora por parte de los panelistas, tanto el profesor Nelson Aguilera como el licenciado Raúl Ricardi, para que nos hablen justamente y den sus puntos finales. Bueno, yo diría que el primer principio interesante es la alteridad. La alteridad viene a ser el reconocimiento del otro, de tener su vida, su mundo, su derecho, sus signos, etc. Eso ya de alguna manera establece un principio de convivencia. Y por otro lado, tener cuidado con el tema del discurso. A veces podemos cambiar el discurso y no cambiar la realidad. Entonces, hay que ver cómo se conjuga discurso y realidad, porque el discurso en sí mismo ya tiene un valor, pero lo interesante sería que ese discurso permee, influye en esa realidad para cambiarlo positivamente, porque de eso se trata de convivir, se trata de luchar y se trata de alguna manera de construir proyectos y de proyectos incluyentes. Entrando un poco dentro de la misma temática que el profesor mencionó, estoy de acuerdo de que
el discurso puede ser muy lindo, pero si no cambia la realidad, es absurdo. Y aquí nosotros vamos, ante todo, si es que nosotros no cambiamos actitud con respeto hacia la otra persona, no habrá lingüística que cambie absolutamente nada. Lo mismo pasa con todas las otras minorías, los indígenas, por ejemplo, etcétera. Se habla mucho, pero no se hace nada por ellos. Con los niños de la calle se hace mucho, pero no se hace nada por ellos. Los drogadictos, se habla mucho, pero no se hace nada por ellos. Y en ese sentido yo quiero quedarme un poquito con lo que es la parte lingüística, la fuerza de la lengua. La lengua no se cambia de la noche a la mañana. La lengua es un organismo viviente, la lengua es convencional, la lengua es arbitraria y como tal la sociedad que la usa es la que produce el cambio. El uso hace la norma, dice Chomsky. Y si no se ajusta eso a 550 millones de personas hablantes del español, el grupo que quiere cambiar y hacer un lenguaje inclusivo quedará solamente como un anti-language. Esa es mi conclusión final. Pausa y volvemos. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. De vuelta en Confrontado justamente ahora para hablar y seguir hablando de lo que es el lenguaje inclusivo. ¿Dónde entra el lenguaje inclusivo? ¿Entra con la X? ¿Entra con el arroba? ¿Entra con la E? ¿En qué momento vamos a estandarizar, por decirlo de una manera, si es que de un lado quieren impulsar y hacerlo norma o que realmente quede en ese anti-language que usted decía, profesor? Bueno, ante todo yo tengo una pregunta y a lo mejor los jóvenes también pueden participar con eso al decir, ¿cuál es el objetivo de este lenguaje inclusivo? Si me pueden aclarar, sobre eso podemos discutir más. No sé si los jóvenes tienen alguna respuesta al respecto. El objetivo que se propone es la visibilización de un sujeto históricamente invisibilizado en el discurso. Ok. Ahora, fijémonos nosotros algo, que lo mismo pasó en el inglés. El discurso se había planteado para visibilizar a la mujer, ante todo. Eso empezó en la década del 60, 70, 80, etc. Y sin embargo, el inglés cambió ciertas estructuras lingüísticas. Antes se decía chairman, por ejemplo, que el gerente. Hoy en día no se puede decir en inglés chairman, se dice chairperson, la persona de la silla, porque puede ser un hombre o una mujer. Se cambió. Ahora, el inglés, por su forma lingüística, permitió cambios. El español es otra lengua y la ductilidad de la lengua, yo digo gerente, que es lo que significa chairperson, yo puedo decir el gerente, la gerente y no cambia en absoluto nada. En cuanto a eso, quiero hacer una acotación. Sí. Ese es el tiempo verbal presente. Es un tiempo verbal específico, participio presente, se llama el tiempo verbal gerente, que es una modificación para hacer impersonal el verbo para utilizarlo como adjetivo. Pero sin en realidad que pierda. es un sustantivo. Gerente es un sustantivo. Es un sustantivo entre comillas, pero es un verbo impersonal que se utiliza como el verbo adjetivo. no tiene nada. Como adjetivo, sí, porque gerente
viene de ente, como presidente. El que preside es el presidente, ¿verdad? Bueno, pero si yo digo el gerente y la gerente, ¿cuál es el problema? Y no hay ningún problema. El castellano permite eso. En ese contexto, con el participio presente no hay ningún problema. Eso no se pretende modificar. Se dice la presidente, el gerente, ¿Por la qué gerente. tengo que modificarlo? No se requiere modificación. Ok, ¿y hay qué tengo que formas de modificar? lenguaje, ¿Qué tengo que modificar? Los sustantivos comunes que sí ¿Cómo cuáles? hacen como niño, que tiene su correlativo femenino que es niña. O sea, son los sustantivos. Pero eso está dentro de la norma. Yo digo en castellano el niño, la niña, ¿por qué tengo que modificarlo? No vas a modificar ni niño ni niña. Lo que se modifica es la generalización. ¿Cómo qué? Como decir niño haciendo referencia, o niños haciendo referencia a un grupo de criaturas que es mixto. Los niños. Los niños. La pluralización. La pluralización. O la singularización, eso es lo el niño. Eso es lo que se propone modificar. Ok. Pero en cuanto a... ¿Por qué tengo que modificar eso? Para la visibilización de la mujer. Pero Bueno. antes de pasar, me gustaría también traer un caso, ¿verdad? De un fenómeno que ocurrió, que es justamente con el participio presente también. Se dice que esa forma es específica y tiene la manera de utilizar, ¿verdad? Vos no podés decir la gerenta, decimos, ¿verdad? Pero de hecho que el castellano sí es dúctil en ese sentido, porque tenemos la palabra sirvienta, que en ese caso también entra en la misma categoría de tiempo verbal de participio presente, pero se modificó, no es sirviente, porque generalmente las que servían eran mujeres. Entonces se hizo o sea, por usos, ¿verdad? Como estamos hablando de usos y costumbres, se empezó a utilizar sirvienta porque era más popular que la que sirviera fuera una mujer. Entonces el lenguaje se dobló y se creó también la forma sirvienta en ese sentido. Pero también existe sirviente. Existe el sirviente, pero la sirvienta. Eso admitiría, por ejemplo, cambiar y decir que puede decirse presidente y presidenta, Y se puede gerente decir y gerenta. el presidente, la presidenta. Gerente Ahora, y gerenta. hay muchos sustantivos que no permiten, absolutamente, porque son totalmente admisibles de tener que decir el gerente, la gerente, el artista, la artista, Pero el eso, poeta, la por ejemplo, poeta. son formas de la palabra, por decirlo de alguna manera. Sí, que pero en el tiempo objetivo verbal aquí, específico, el pues, tienen objetivo unas principal reglas. que yo veo de este grupo que quiere cambiar el lenguaje es cambiar la mentalidad del ser humano. Y se basan en lo que sería Vygotsky, porque dice lengua y pensamiento. Vos cambias la lengua, cambias el pensamiento. Al cambiar el pensamiento, se cree que se va a respetar más al ser humano. Al cambiar la lengua. Ahora, ¿qué sucede? Según las últimas investigaciones en inglés, se dieron cuenta que cambiaron la lengua, pero el trato a la mujer no cambió mucho. El trato, desde el punto de vista económico, tampoco cambió mucho. Las consideraciones que tenían que tener la mujer de haber batallado tanto no cambiaron. O sea, un gatopardismo lo que O se sea, y está sí, diciendo. pero no va por el cambio de lingüístico, va por el cambio de actitud para que nosotros valoremos a las personas. Yo digo de repente valoro a la mujer, valoro al niño, valoro al indígena, valoro al discapacitado, valoro a la persona por su orientación sexual, le respeto todo lo que quiera, pero no va por la parte lingüística. Va por mi actitud como persona, como respeto, y esto es lo que las últimas investigaciones mostraron, que habiendo cambiado la lengua inglesa, la actitud no ha cambiado y se sigue de alguna manera discriminando a las personas. Nosotros yo pienso que estamos fallando al querer cambiar la lengua, pero nuestra actitud no cambia. Vamos a empezar por la actitud, porque no va solamente por la parte lingüística, va por la actitud del respeto al otro, el respeto al ser humano, el amar al prójimo, etcétera. Por allí va. ¿No puede ser un comienzo de este tema del lenguaje? Puede ser, pero no, según las investigaciones muestran que no cambiaron. Nosotros estamos pifiando. Con relación a lo que dice el profesor y con lo que mencionaron acá los participantes, el tema es que la palabra también tiene un significado semántico y un significado histórico, y es lo que plantea el participante, de que hay oficios que históricamente lo han ejercido varones. El caso de líderes políticos, Cleopatra creo que es uno de los pocos que se salió del molde y dirigió un país, ¿verdad? Y después los presidentes, reyes, los monarcas fueron siempre varones, ¿verdad? Y las mujeres históricamente no han hecho, y por eso que no se nombra, por eso yo digo que acá la pelea ideológica, y cierto, es de nombrar las cosas. Y él acertadamente mencionó el tema de por qué se dice sirvienta.
y porque ese oficio la han ejercido históricamente las mujeres, entonces se convirtió en uso, y me olvidé una palabra muy fuerte en sociología y que explica mucho, que es el tema de la tradición. La tradición tiene su peso, ¿verdad? Y hay personas que están dispuestas a defender como sea una tradición. Y si este no se respeta, el orden cósmico se desequilibra. Y no es tanto así. Pero es interesante lo que plantea el profesor. Porque yo iba a decir allá último, ¿verdad? De lo que se trata en última instancia es el reconocimiento del otro. Pero yo pregunto, ¿cuál es el lenguaje inclusivo? ¿Es con la X? ¿Es con la arroba? ¿Es con la E a la hora de pronunciar? Quisiera acotar algo también, que justamente tampoco es que hablamos netamente de masculino o femenino, porque hay grupos de personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros, ni masculino ni femeninos. Por ejemplo, lo que son las personas transexuales, las personas no binarias que no están o no se sienten identificadas con un binarismo XX o XY. Entonces también son darle inclusividad no necesariamente a la mujer, sino a las personas que se sienten identificadas de esa manera. Pero ¿cómo le incluís? ¿Con la X, con la E, con el Y arroba, mira, con el... No, ¿Cómo le incluís? ¿Con el asterisco? ¿Cómo Normalmente, se le incluye? mira, empezó más o menos en el 2005 o 2006 cuando se comenzó a usar el arroba. Se usó un tiempo, después se comenzó a usar la X a partir del 2010 más o menos. Y lo de la E es algo que ya se comenzó a querer, o sea, no imponer. ¿Podés darme un ejemplo de algún sustantivo? ¿Me dejas terminar, por favor? Sí. Bueno, fue algo que se quiso imponer ya desde la década del 90 en Chile, como dijo, y volvió a aparecer, no en la agenda, como dijeron antes, porque si vamos a hablar de agenda, se puede hablar de muchas agendas que justamente la sociedad tradicional quiere imponer, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros no queremos es imponer, así como usted también dijo que la Real Academia en algún momento va a imponer a usar, no, porque acá nadie impone nada a usar o no usar. El que quiere lo usa y el que quiere no, y el que no quiere no lo usa. Mira, las ¿Podés personas- darme el ejemplo del sustantivo, por ejemplo, que mencionaste? ¿Cómo? ¿Podés darme algunos ejemplos de sustantivos utilizando la X, la arroba o lo que quiera? Porque vos me hablaste... Yo te puedo responder las propuestas que se dan, porque eso es lo que estás pidiendo. ¿Cómo se propone utilizar el lenguaje Exacto. no sexista, verdad? Entonces, la idea sería modificar los pronombres, determinantes, artículos, adjetivos y sustantivos que hagan referencia a sujetos sexogenerizados. ¿Ejemplos? Ejemplo, niñez, por ejemplo. Niños y niñas o niñes para facilitar, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo es cierto, no hay una agenda, nomás hay varias agendas, y de hecho que dentro de este tema del lenguaje también se plantean distintas posiciones, ¿verdad? Dentro del lenguaje inclusivo. No hay una concordancia entre todos, pero esa sería la idea, niñez, por Bueno, ejemplo. ¿me permitís esta parte? Niñez. Muy interesante lo que presenta el joven de poder cambiar. Entonces yo diría, les niñes, cuando voy a referirme a niños y niñas. Ok, muy interesante, pero acá nos enfrentamos a un problema lingüístico. ¿Quién tiene que determinar eso? ¿La Real Academia? No. ¿La sociedad? Sí. Porque el uso hace la norma, dice Chomsky. Entonces, ¿qué sucede? ¿Me permitís terminar? Como yo te permití, quiero que vos me permitas también terminar. Entonces, ¿qué sucede? Como Chomsky dice, el uso hace la norma. La sociedad tiene que decir, ustedes no imponen, ustedes dicen que la gente puede usar como quiera. ¿Está claro? Entonces respeten a la gente que no usen. Si la gente no usa, ustedes pueden hablar, decirles niñas y se van a convertir en un anti-language, totalmente, lo son, porque la sociedad en sí utiliza niños y niñas y la fuerza lingüística de la sociedad no se puede cambiar por un grupo de personas que quieren cambiar. No se puede cambiar por un grupo de personas que pueden cambiar y no se puede imponer. Y es cierto, nadie... Ustedes no van a imponer, dicen, nadie, ¿verdad? Nadie va a imponer nada. Entonces, pero para mí que es una discusión insípida. yo no te voy a obligar, por ejemplo, a vos a decir niñez si vos no querés decir. Pero pasa algo que una obligación no necesariamente se hace a través de la ley. Y de hecho que el ataque lo reciben no los que dicen niños o niñas nomás, sino los que dicen niñes. Porque ¿a quién se le hacen burla? ¿Quién es lo que echa espuma por la boca cuando la otra
el otro Hay que grupo poner en utiliza. contexto una cosa importante. Esperamos un ratito. Hay que poner en contexto una cosa importante y que es lo que decía también el profesor para aportar un poquitito de balance. En algún momento, niños era lo normal para emitir un comunicado del Estado, por ejemplo. Hoy en día es niños y niñas. Y si el comunicado, la gacetilla, y yo le digo porque estoy en prensa, no sale sino dice niños, niñas, ¿verdad? Paraguayos, paraguayas. Empezó utilizando, como usted decía, profesor, paraguayos para todos, después ya había que decir paraguayos y paraguayas. ¿En qué momento no vamos a estar en una especie de imposición tácita el hecho de que finalmente todos tengamos que usar, hasta incluso incluirlo en la norma de que el día de mañana la Real Academia Española me diga, ¿sabes qué? Si te querés referir a un colectivo de personas no binarias, mixta, heterogénea, tenés que utilizar la palabra todes. O sea, ¿dónde empieza esta no imposición? Porque todo empieza como no imponiendo, pero finalmente después parece que por uso y costumbre uno termina adoptando una especie de imposición realmente. O sea, Lo que pasa es que nosotros no nos queremos institucionalizar por la Real Academia Española. Es el lenguaje que nosotros queremos usar, utilizar refiriendo a las personas. A nosotros, por así decirlo a grosso modo, no nos importa que la Real Academia acepte o no acepte, porque justamente lo que ellos hacen es eso, institucionalizar a las personas, o sea, de acuerdo a los que ellos piensan que está bien, que está mal. Pero eso no te parece que es una falta de comunicación también para con la sociedad. Es más, vos mencionabas, y buenas noches a todos los presentes antes de iniciar, mencionabas que primeramente se inició con el arroba. No funcionó con el arroba, luego instalaron la X, tampoco funcionó. ¿Cómo se iba a leer, por ejemplo, el todos con el arroba? Entonces funciona ahora con la E porque es un poco más legible para todos, pero ¿no te parece que es no sé, una organización de improvisación también lo que están haciendo y de repente buscar eso de instalar en la sociedad y a causa de eso también se genere una falta de comunicación? No, la verdad que no, justamente eso es a lo que voy, que no creo que va a haber una falta de comunicación. ¿No crees que exista ahora una falta de comunicación al decir vos identificades, les No, identificades? porque se entiende las niñas identificadas. Se entiende porque nosotros. es algo que de repente ustedes están acarreando con las redes sociales. Y está bien, me parece genial, las redes sociales son, en este siglo, son de mucha ayuda. Mira, yo tengo una pregunta. Si vos decís que no te querés regir por la Real Academia Española, que para eso en la sociedad o en las sociedades, como decía el sociólogo, nosotros tenemos un parámetro del cual todos regirnos para que haya orden. Si no te querés regir por la Real Academia Española, ¿cuál va a ser la institución por la cual ustedes se van a regir? Por ninguna. ¿Y cómo van a funcionar? Y justamente eso estaba diciendo, que es algo que nosotros estamos construyendo y lo vamos a usar, les gusta o no. Hay los hombres. Quiero aprovechando la pregunta esa, en la experiencia de usted dentro de la sociología, ¿es posible la convivencia armónica de un colectivo sin una institución que establezca normas y reglas de comportamiento? Bueno, es posible convivencia. El adjetivo ya te voy a deber, porque eso es lo que se está planteando acá. Esto es una lucha ideológica y lucha de significado, ¿verdad? Es símbolo. Y el muchacho tiene razón. ¿En qué sentido? Es una sociedad que se maneja con colectividad y con representación. Pero antes de la representación tiene que haber una identidad. Y las identidades, y ahora se habla de identidades, se construyen. Y esas identidades construidas colectivamente se trata de representar, de simbolizar, de significar, de traducirlo en signos. Y antes había solamente un grupo que lo hacía eso, y ahora aparecen varios grupos. Y ahí está la pelea por el significado de las relaciones. Si bien es cierto, hace falta las instituciones, ¿sí? Pero también las instituciones, en la medida en que, como el medicamento te cura la cabeza y te daña el estómago, las instituciones resuelven un problema y crean otro problema, ¿verdad? Entonces, ese tipo de consecuencias imprevistas es lo que pasa también con el lenguaje. Es importante, sí, eso yo reivindico en contrapartida a lo que dijo el profesor. Es importante porque el discurso también hace la identidad.
¿Y quiénes pueden hacer discurso? Solamente el sujeto que está constituido y reconocido por la colectividad puede hablar en nombre de y a veces hasta en representación de esa comunidad. Por eso la convivencia se complica, se vuelve más conflictiva, pero es la convivencia de los seres humanos que quieren imponer un signo y no nosotros queremos usar otro signo. Ahora, rescatando un poco lo que dijo el joven, ellos no quieren ninguna institución. Por otro lado, tenemos una institución. Tenemos la Real Academia, etcétera, que prescribe la lengua, etcétera. Ellos no quieren nada. Pero por encima de que ellos no quieran y por encima de que esté la Real Academia, yo quiero quedarme en el centro con la lengua misma. La lengua misma no se puede cambiar así nomás. La fuerza de la lengua es imparable. Entonces, yo estoy de acuerdo de que ellos quieran inventar una nueva forma de hablar, pero van a fracasar. ¿Por qué van a fracasar? Porque de alguna manera la fuerza lingüística del español no permite lo que ellos están queriendo hacer. Y la estructura lingüística, el léxico, la forma, la sintaxis, todo lo que tenga que ver con la lengua, no van a poder así nomás cambiar. Porque si vos querés cambiar específicamente la estructura sintáctica de una lengua, estás hablando de otra lengua ya. Y eso no se puede, así nomás. Un grupo de personas no va a poder cambiar la estructura sintáctica de una lengua. Esto que ellos están haciendo está bien, me parece que es ideal de que quieran luchar, está bien, pero lastimosamente les depara el fracaso. ¿Por qué asumís un fracaso siendo que capaz yo me muera, vos te mueras y esto va a seguir siendo una lucha? Bueno, o sea, vos estás asumiendo que es un va a seguir fracaso. siendo una lucha, pero te voy a decir una cosa, la fuerza incontenible de la lengua no puede, absolutamente, ustedes no van a poder luchar contra eso, porque el castellano es una lengua que se impone con la Real Academia o sin la Real Academia, igual se impone. Y ustedes mismos, al hablar, ya están usando formas tradicionales, por decirlo así, formas de que hemos hablado. Y eso es perfecto porque nacimos en un país donde se habla ese idioma. O sea, ¿qué querés que hoy vengamos acá y comencemos a hablar en, no sé, hindú? Bueno, no, ahora, como lingüísticamente ustedes no pueden cambiar, ustedes quieren imponer. Nadie impone nada acá. Y van a tener que luchar por una ley después con eso. Y la lengua no cambia por leyes. La lengua cambia por los hablantes. Naturales, la normales. Lengua cambia por los hablantes. Exacto. Exactamente. Pero vos estás personificando y deidizando lo que es la fuerza del lenguaje, como vos decís. Pero la fuerza del lenguaje, ¿qué es? Es, al fin y al cabo, el consenso en las comunidades lingüísticas. La convención. La convención en las comunidades lingüísticas. E ignoras principios de la sociolingüística que hablan sobre transformaciones sociales que resultan en transformaciones lingüísticas. Porque la lengua está en constante variación a través de la historia. Podemos decir también eso, tomar cualquier lengua antigua y situarnos en ese contexto y decir, esto ustedes no van a cambiar o esto no va a cambiar porque es así y la fuerza del lenguaje. Pero venimos hasta acá, hasta esta época y vemos que sí, a lo largo de toda la historia ha cambiado. Entonces, decir tácitamente que se va a fracasar no tiene sentido. En porque inglés ya fracasó. Otras lenguas. Pero ¿por qué si inglés fracasó? Vos asumís que acá va a fracasar y estamos hablando de nuestro idioma, no del inglés. Más de 15 minutos escuché que estuviste hablando de otro idioma. Y aún así en castellano, por su ductilidad y su forma, no permite lo que ustedes quieren hacer, esa transformación. ¿Cuál transformación? Y ustedes quieren transformar en este caso, ¿Por qué no por ejemplo, permite la transformación? porque la lengua en sí no permite. ¿Por qué? Porque hay una estructura ya hecha de masculino y femenino y ustedes quieren darle un número neutro. Es que esa por ejemplo, generalización... el alemán permite un género neutro, pero el castellano no permite un género neutro. De hecho, a no ser que vos tengas que hablar, por ejemplo, de serpiente macho, serpiente hembra, hormiga macho, hormiga hembra. ¿Por qué? Porque en castellano vos no podés decir el serpiente, la serpiente, el hormiga, la hormiga. La hormiga es la hormiga y la serpiente es la serpiente. Claro, pero vos podés diferenciar la serpiente macho, la serpiente hembra. O sea, podemos hablar en guaraní mismo que en la parte de pronombres no hay hombre, no hay mujer. ¿Entendés? Justamente por eso, solamente en ciertos idiomas hay esa parte de, como en inglés, en español, que tipo
caracteriza hombre o mujer. Guaraní, o sea, hay que ir tan lejos con el alemán, el guaraní Pero mismo. el guaraní mismo caracteriza sustantivo masculino y femenino. No, y sí, o sea, sustantivos. Yo Sí. no estoy hablando de Pero los yo digo pronombres. y puede ser él o ella, ¿verdad? Y sí. Pero yo digo cuñá y digo cuimbae, hay una caracterización No, pero bien eso es una definida. vez cuando pones el sustantivo. Sí, por eso. Pero puedes usar el sustantivo. pronombre y el verbo y no justamente... Y allí, por ejemplo, en castellano, en guaraní, vos vas a poder cambiar Bueno, guaraní, no vas de a hecho poder que cambiar. justamente en guaraní justamente se hace esa discriminación necesaria, porque cuando se dice jacora ya le engloba a todos, y también se dice hombre y se dice mujer, cuñataí y cuñacaraí, o sea, Cuñacaraí. perdón. Pero eso estamos hablando ahí con caraí. sustantivos. Y bueno, y entonces ¿cuál sería el Yo problema? comprendo, Ya, yo sí. comprendo lo que ellos mencionaban y lo que usted mencionaba también, profe Ricardi, acerca de la tradición de la lengua, ¿verdad? De que muchas cosas como la historia nos cuenta, entonces se va imponiendo de una u otra forma las palabras, digamos. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es la manera en la que ustedes intentan implantar esto en la sociedad. Entonces, ¿por qué coincido con el profesor Nelson Aguilera al decir él que no va a tener, o sea, que esto va a ser un fracaso por la manera en la que ustedes buscan implantar? Yo creo que ahí vos tenés razón y que es cierto, es lo que dijiste hace rato de la falta de comunicación, pero no porque el lenguaje que se está proponiendo no se puede comunicar o no puede comunicar, sino porque no hay comunicación entre los grupos. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque los grupos que están llevando adelante lo que es el tema del lenguaje inclusivo no se saben comunicar mucho. Siempre, o sea, termina dejando siempre una imagen hostil ante las otras personas y no permite la conversación entre los grupos que quieren conservar las formas tradicionales del lenguaje y otros grupos que proponen nuevas formas del lenguaje. Mira, Entonces, yo estoy de acuerdo. en cuanto a eso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ustedes. No hay una conversación que permita realmente un entendimiento entre los grupos para una convivencia. Pero lo que pasa es que quiero agregar un poco a lo que decía Claudine más. Mira, el idioma evoluciona, por supuesto que evoluciona. Yo, por ejemplo, hace 3 semanas atrás me fui a una conferencia donde se estaba haciendo justamente, se trataba justamente sobre la historia de un libro, donde me hicieron leer español del siglo XVI. Y era muy diferente al español. Yo, por ejemplo, me fui, leí y admito, yo, por ejemplo, creí que estaba leyendo catalán, porque no parecía el español que hablamos hoy. Con Cervantes leí, Claro, ya te das cuenta. Exacto, eso es un ejemplo. Pero el idioma fue evolucionando porque habían colectivos de hablantes que a la fuerza del aparato coercitivo del Estado querían modificar las maneras de hablar. Y Pero ahí es donde está el problema. ¿quién habla de la fuerza del aparato coercitivo del Estado? Porque uno se necesita, cuando hay un lobby, se necesita de la fuerza del Estado para poder llevar a No, cabo esto. no. ¿Por qué no? Nosotros tenemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos confrontando estas ideas. Guárdense un poco que queda todavía mucho de programa. Tenemos que hablar, por ejemplo, de en qué momento realmente esto podría pasar a ser algo inclusivo, algo de visibilización y en qué momento podría esto caer hasta en el absurdo. Pausa y volvemos. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Apaga las noticias, sal pa' la calle. Anto y Lisi te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. La esperanza cuando Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Búscale la salida, Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. En algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, recita las primeras líneas de la obra prima de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra de más de 400 años cambió mucho en sus formas, pero no en su sentido. El lenguaje también es cambiante, el lenguaje también tiene vida. Ahora, depende de usted si es que estamos hablando del principio de una revolución en el lenguaje
o de simplemente una moda. Buenas noches. Y arrancamos con el consejo del día. Me encanta esta parte del programa. Un amigo de verdad es siempre leal. Es como un hermano en momentos difíciles. Y quiero contarte que tengo ese maravilloso privilegio de tener a varios amigos así, que pueden estar conmigo no solamente en los buenos momentos, reírnos juntos de anécdotas, sino que también están dispuestos a escucharme en mis momentos más tristes, en mis problemas, y también están dispuestos a brindar ayuda, a brindar consejo. Y también uno como amigo puede regalarle eso a las personas, ¿sabes? Porque en los momentos más difíciles es también cuando se toman muchas de las decisiones más importantes de la vida. Y bueno, qué padre poder aconsejar a alguien y poderle cambiar no solamente la manera de ser, la forma de pensar, sino incluso puede ser algo que cambie el rumbo de su vida. Así como una sonrisa, una palabra de aliento que no cuesta nada, pero significan muchísimo. Alan llegó unos días antes que yo aquí a Monterrey y nos cuenta por qué. Vamos a ver. Cuando vine a Monterrey, le pregunté a la gente cuál era el personaje más querido y me dieron varios nombres, pero fue el de Doña Julia el que captó mi atención. Solo que no les voy a platicar más. Mejor vamos a conocerla.